motivo fundamental que tenemos en O Gran Camiño, porque es una cantiga del século XII que versionó Luar na Lubre hace ya tiempo y enlaza muy bien con el contexto histórico que nosotros le queremos dar a todo y que le continuaremos dando. Cada año fuimos haciendo pequeños adaptaciones con el estudio de Luar na Lubre y con Bieito, y este año propusimos eso, a Bieito y a Iago Pico hacer la cantiga de Santa María del siglo XII, la versión de Luar na Lubre, pero meterla más en el contexto de un evento deportivo con un toque más rítmico, y a través de Iago Pico, que es un genio en este tipo de estilos. Menos melódicas de línea principal e máis ambiente, o sea, para poder falar. Un tema moi chulo. Pola nosa parte pa diante, non hai, é o que che dixen outro día, non hai problema ningún. Os compañeiros están encantados e non hai fallo. Igual que cuando pues, nos sentamos con Bieito y con sus compañeros allí en su estudio, pues es sensacional ver a esta gente trabajar, ¿no? Enseguida le decías, oye, pues yo creo que aquí falta un poco de guitarra, un poco de Mike Oldfield, un poco de tal, y enseguida pum, sacaba la guitarra y ponía a hacer allí 4 historias, pum, y yo lo sacaba. Sacaba un teclado, y parecía hasta fácil. La verdad es que, como todo, hay que tener un don en la vida y es evidente que las cosas le funcionan por algo y la música que hace es buena por algo. Tomei má licencia un pouquiño de retocar algunhas cousas da orquestra de Bratislava tamén, que é un pouco sacrilexio, pero bueno, a ti a que che soa? A min soame todo o contrario que decía Pereiro, que quería sol, e eu a verdade é que cando fixen os arranxos desto, quería chuvia.